Este decía, weón, ay, pucha, no, la verdad, cuando me van a imprimir esos cuantos son como 30 nomás, quedan como 30 nomás. Este sí, puta quiz, 30, quiz de Valles, 30. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 3 de cada uno. Y me voy a hacer esto para traerlo una vez. Pérez Mendoza y Rodrigo Rosa. Ya vengo. Ya está bien. Pues iba a preguntar, o sea que va a llegar un punto en el que nosotros tenemos que subir esas notas en el Galileo. Los mis manos. Ay, ya pasó la. Ay, me toca ir.
No se escucha nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por participar nuevamente en este tipo de cursos de formación profesoral. Con el respeto pues de quienes son muy puntuales, vamos a esperar 2 minuticos más y damos el inicio. Bueno.
Buenas tardes, por favor me informan si hay audio. No tengo audio, no escucho. No sé si ya inició la reunión. Estamos esperando, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, muchas gracias por aceptar y ser receptivos a los procesos de formación. Entonces, permítame un segundo, cuestiones de logística. Permítame un segundo, qué pena con ustedes. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. De parte de la doctora Concepción y de todo el equipo de trabajo de la oficina o de la Coordinación de Desarrollo Profesoral, darle la bienvenida en la capacitación del día de hoy. Esta capacitación pues hace parte de esos procesos formativos que como profesores cumplimos dentro de los ejercicios semestrales. El día de hoy, pues, desarrollaremos el proceso de las herramientas pedagógicas para la adquisición de las competencias comunes. Para dar inicio, voy a aprovechar, y pues leo mi perfil. De pronto tenemos docentes nuevos, profesores nuevos que en la semana pasada no pudieron estar con nosotros en la capacitación, entonces de pronto no, un poquito desconocido en el momento. Mi perfil, soy filósofa, soy magíster en filosofía y pues profesora a tiempo completo en la Universidad de Santander desde ya hace un tiempito, desde el año 2020. Estoy adscrita al Departamento de Sociohumanidades del Campus Cúcuta y hago parte del grupo de investigación WANI, que es un grupo de investigación de humanidades en el Campus Bucaramanga. Tengo una experiencia universitaria desde más o menos desde 2013. Pues obviamente todos los semestres es una nueva experiencia, son nuevos procesos de aprendizaje y he sido parte de procesos de participación de ponencias en eventos nacionales, internacionales. También tengo algunos artículos de divulgación científica y de divulgación académica. Para darle como un pequeño desgloso de lo que se quiere desarrollar, voy a invitar a los compañeros, por favor, estemos muy pendientes de los micrófonos para que no tengamos interrupciones. El día de hoy, pues, la doctora Concepción no nos pudo acompañar, por lo tanto, está, pues, mi ejercicio de control también del aula, entonces no me doy muchas veces cuenta de quién más tiene los procesos de los audios prendidos para silenciarlos. Entonces, si también alguien por ahí ve, por favor silencie, no todos, sino a la persona en particular para que no me quede sin audio también. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Este proceso de las competencias globales, la semana pasada veníamos desarrollando el diálogo o venía fortaleciéndoles un poco esa introducción de cómo se viene desarrollando y cómo se ha venido trabajando ese trasfondo del criterio de diferentes
ítems o competencias que se busca entre nuestros futuros profesionales. Entonces, la intención y la dinámica con el curso de hoy es herramientas pedagógicas. De pronto no es generar una camisa de fuerza, sino también de pronto establecer unos tipos o unas opciones que de pronto alguien no siente o no considera como muy aptas dentro del aula. Entonces, poder ver que si pequeños ejercicios, pequeñas acciones, sí se pueden desarrollar y pueden fortalecer, y más que un ejercicio teórico, pues ya un ejercicio humanista. Asimismo, pues de pronto con la pericia que tienen un poco más algunos colegas, un poco más de experiencia, pueden decir, no, prefiero otro tipo de actividades, pero esto, como lo dije, es como para dar un poco más de ideas y generar un poco más de procesos que a veces nuestra misma rutina genera, y olvidamos que existen nuevas acciones, otras herramientas que pueden ser muy básicas, pero que desarrollan perfectamente cada uno de los elementos que se quieren fortalecer. Vamos a dar como una especie de recuerdo aquí, de recorderis, como se dice popularmente, sobre lo que se ha desarrollado con las competencias globales. Habíamos establecido pues que de alguna u otra forma todas las habilidades, todos los procesos es parte de un criterio de formación integral. Las competencias globales es o busca ir más allá de los mismos contextos, ¿cierto? Promueve que de alguna u otra forma salgamos al mundo, desarrollemos un esquema de búsqueda, de aventura, como diría Ana Arendt, y que de alguna u otra forma se ve o se desarrolle también un criterio de que nuestros jóvenes puedan enfrentarse a las problemáticas sin ningún tipo de miedos, sin ningún tipo de sesgo también, ¿cierto? Ideario, y que de alguna u otra forma busquen incentivar y participar más en algunas estrategias interculturales que de alguna u otra forma pues, se requieren este tipo de procesos. Para decirlo de esta forma, quiero iniciar o quisiera desarrollar también como una especie de diálogo. Siempre he sido como muy amiga de esa metodología dialogante, constructivista, ¿sí? Donde esa habilidad de el diálogo permite que esas ideas fluyan y que de alguna manera empecemos entre todos a construir el conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos también a irnos y voy a compartir una última diapositiva para que empecemos ese proceso de reflexión. Tenemos dos frases, dos sentencias, dos máximas de dos grandes pensadores en cuanto al proceso de la educación. Entonces, uno en cuanto a educación, otro más como un proceso de reconocimiento que de alguna manera se recalcó también en muchas ocasiones en la charla anterior. Entonces, si alguien quisiera dar su aporte sobre qué nos motiva o qué nos mueve o qué nos da de pensar cualquiera de las dos frases, bienvenidas sean sus intervenciones. La primera frase. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Dices que se puede participar? Sí, sí. Hola. Olga Lucía, perdón, de Derecho. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias. Cuénteme. Me alegra. Y buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, esa metodología dialogante, constructivista, es lo que yo uso en mis talleres, porque considero que es bastante apropiada. Sí, señora. Hannah Arendt lo cito también mucho
a la filósofa Hannah Arendt porque es muy pertinente. O sea, la comprensión que ella hace de esa situación victimizante que le sucede es espectacular. Gracias. Muchas gracias, profe. De alguna forma, sí, y es ese sentido de que invita también al proceso del humanismo. Abarquemos nuevamente los procesos humanistas que de alguna manera pues, han ido desajustando el mundo, pero que con el mismo humanismo podemos ir volviendo a ajustar esas piezas que se han ido fracturando. Entonces, este criterio, de alguna u otra forma, la invitación es inicialmente a que nosotros como profesores tratemos de motivar ese espíritu aventurero. Anteriormente les dije que había sido Hannah Arendt quien había dicho que debemos aventurarnos en los procesos de educación. Me corrijo, era Husserl. Husserl establecía que el espíritu de aventura no debe morir, porque ese espíritu de aventura es lo que genera y hace parte de los procesos del conocimiento. Si nosotros tenemos o buscamos esas verdaderas aventuras, que como se puede dar cuenta, las competencias globales buscan es eso, contextualizarnos, adaptarnos a los diferentes elementos culturales, adaptarnos a las diferentes sociedades, ¿cierto? De salirnos un poco del esquema teórico, del cliché de aprender de memoria, y más bien aprendamos desde las mismas experiencias. Entonces, si es joven, se deja de motivar, dice Husserl, deja o pierde ese espíritu, y ese espíritu de aventura es el que incita al conocimiento. Entonces, por medio de la facultad de la imaginación, es como podemos ver y como llevamos a que el mundo sea más humano, sin que obviamente tergiversemos el escenario a que vivamos siempre en una connotación surreal, ¿cierto? Y yo, a mí se me olvida y puse una alarma. Donde quisiéramos establecer nuevos elementos y nuevos espacios. Entonces, aquí, ese criterio y ese proceso también dentro de todo ese escenario, y pues, quisiera iniciar un poquito ese proceso de reflexión, y es con el criterio de la educación. Si uno lo mira y lo analiza, a todos nos han enseñado que la raíz de escuela es escolar, Aristóteles hablaba mucho de escolé, dando referencia a un espacio de ocio, y es un ocio, pero no un ocio como conocemos hoy en día, de ocio de pereza, sino era ese ocio productivo. Y ese ocio productivo era en donde tenían las personas, donde los individuos tenían ese espacio para pensar, para de alguna u otra forma empezar a reflexionar el dónde viven, ¿no? Que dejaran de vivir en un afán, y en ese afán que vivimos en el siglo XXI. Hago parte también de esa misma rutina del afán, porque desde que iniciamos en la jornada de clase empezamos a correr. No, voy tarde para clase, no, de aquí no tengo tiempo, tengo que montar de toda la carpeta de la auditoría, y empezamos como a perder esos espacios de reflexión y de pensamiento. Entonces, aquí es donde se invita a que ese ocio productivo es, si lo llevamos dentro de las universidades, se pueden brindar en esos escenarios que invitan a que el estudiante empiece a reflejar esos procesos de aprendizaje en la vida misma, en la cotidianidad. Entonces, si lo vemos de esta forma, el escole que se trabajaba en la antigua Grecia se fue transformando. Con los romanos se empezó a llamar oficio, y que lamentablemente hoy en día lo que se empieza a desarrollar, ¿cierto? Las oficinas son esos escenarios para trabajo, para producción, y se pierde esa capacidad de reflexión, de pensamiento. Entonces,
De alguna u otra manera, por eso la educación, desde un tiempo hacia acá, se está convirtiendo, no tanto la educación, las universidades se están convirtiendo en centros de oficinas para empleos, porque se están pretendiendo formar simplemente para que sean productivos en una vida laboral, ¿sí? Entonces, aquí es esa pequeña crítica de pronto de reflexión con la que inicio con estas oraciones, con estas dos frases. Volviendo a Hannah Arendt, en uno de los textos muy bonitos que tiene, que es sobre la violencia, dice que no podemos dejar que eso pase, que esas universidades se vuelvan solamente oficinas de empleos. No lo dice con esas palabras tan decentes, lo dice de una manera mucho más tajante y radical. Y no perdamos, no olvidemos el verdadero sentido de la educación, ¿cierto? ¿Y cuál es el verdadero sentido de la educación? Esa formación integral. Por eso es muy común notar en las universidades esos centros de bienestar, los espacios culturales, los grupos de danza, de teatro, que de alguna u otra forma permite, sea ese ocio productivo, ese ocio de reflexión, y que de alguna manera invita a que la vida se salga de esa rutina de simplemente estar generando un proceso de mecanización. Entonces, necesitamos darnos tiempo, y a todos también, tiempo para pensar, el tiempo para estar reflexionando un poco más allá y dejar un poco esos esquemas de memoria, sino vivir las mismas experiencias y aprender de las mismas experiencias. Entonces, ahí es ese pequeño esquema de proceso de reflexión. Es que este fin de semana volví a tener mi biblioteca y estaba repasando un poco, y pues cuando estaba detallando con este tema, decía, bueno, nosotros siempre hablamos de las mallas curriculares, ¿cierto? Es currículo. Cuando Tomás de Aquino empieza a fortalecer el concepto, él fue el que lo creó, lo inventó de hecho, empieza a hablar de que es una formación para un proyecto de sociedad, no para un proyecto de adecuación de oficio. Entonces, el plan de estudio busca que sea una persona abierta a la sociedad. Entonces, las competencias globales, siento que es ese proceso y esa invitación a que nosotros sigamos siendo parte de ese equilibrio de la formación integral y dejemos un poco ese esquema de estar simplemente estableciendo los conceptos básicos del equipo o de simplemente el área de trabajo al que se vaya a desempeñar el joven. Entonces, es más como una dinámica de pensar y repensar mucho más allá. Con el ánimo pues también de ir como aterrizando un poco de pronto a los profesores que están nuevos en las competencias globales, pues las primeras diapositivas fueron la presentación que se dio la semana pasada, tanto en el concepto, ¿cierto?, de las competencias, cuando les comentaba que ya era pues un proceso de que se adaptaran a los diferentes contextos, a los diferentes entornos sociales, y que de alguna u otra forma pueda los futuros profesionales afrontar las dinámicas y las problemáticas que se nos vienen presentando. Entonces, esto es muy interesante, porque si bien tenemos estas nuevas generaciones que tienen muchas más libertades, tenemos muchas juventudes que no son capaces de expresarse ni de afrontar los problemas por sí mismos. Entonces, tenemos como esa dualidad. Y ahí es donde tenemos que también darles una luz en medio de estas gran dilemas y todas estas grandes problemáticas, para que ellos tengan apenas unas herramientas para poder salir adelante. Entonces, ese es como ese espacio de las competencias globales. ¿Cómo se quiere o de alguna u otra forma, porque son
tan importantes. No es que hasta ahora se estén inventando, desarrollando, fortaleciendo los procesos de las competencias globales. Vienen desde mucho tiempo atrás, pero lo que indica es que como las sociedades vienen avanzando a gran escala, necesitamos estar interconectados. Mientras se generen más esos procesos, ya simplemente un mensaje de texto no basta, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Ya una base de datos para buscar información académica no basta. Ya tenemos que ir mostrando y presentando a diferentes esquemas de alguna u otra forma para enfrentar también cómo esos cambios se vienen dando y ya no dan intervalos largos de tiempo, sino a unos cortos pasos. Lo vemos porque el año pasado no estábamos como batallando tanto con el proceso de las inteligencias artificiales con los jóvenes que todo lo preguntan en la inteligencia artificial, ¿cierto? Anteriormente era todo por Google, ahora es toda consulta se hace por ChatGPT. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo. No está mal que esté en la información, sino que está mal es cómo lo estamos utilizando y si lo estamos utilizando. Entonces, por eso buscamos que la comunicación sea más efectiva, que de alguna u otra forma no nos volvamos individualistas en los procesos de trabajo, pues tenemos toda la información, lo podemos hacer todo. No, podemos generar un proceso de trabajos colaborativos y de la misma manera, pues no solamente con los mismos grupos, sino que también podemos ir cambiando los equipos de trabajo y los entornos en donde estamos trabajando. Entonces, no es lo mismo que un bacteriólogo esté trabajando en un sector público en una región olvidada por el Estado, a que esté trabajando en un país avanzado con una tecnología al 1000%, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender también a jugar con esos diversos escenarios. No sé si alguien hasta ahora también quiera generar un proceso de participación, de opinión. Sí, profe. Bueno, yo soy del programa de Derecho y estas competencias globales me encanta hacerlas. De hecho, mis clases son todas guiadas con talleres que conducen a diferentes escenarios. Bueno, desde los virtuales hasta los presenciales. Verbigracia, ya los invito a todos para este viernes finalizando. Tengo la segunda lunada jurídica binacional, frontera norte de Santander, estado Táchira. Es un escenario bellísimo donde en esta oportunidad vamos a tratar esa aproximación que se está tejiendo con la red de escuelas sin violencia y Venezuela para hacer una ruta binacional de atención a niños y niñas y adolescentes venezolanos que cruzan todos los días a estudiar acá en nuestra frontera, por ejemplo, el megacolegio de La Parada. Entonces vienen de allá de protección de Venezuela y acá está de la red y está comisaría de familia y inclusive también hay una oficina de abogados de graduados y vamos a hacer un diálogo a la luz de la luna y en un lugar muy emblemático como es el Museo La Bagatela, que es donde sesionó por primera vez el Congreso de Colombia. Entonces hacemos un evento allí académico, salido de aulas, de todo, intercultural, interdisciplinario también, ¿cierto? Porque hay desde psicólogos, pedagogos, abogados, y denominado Lunada porque vamos además a mirar la luna. Y con código de vestimenta blanco. Entonces, desde ya invitados, profe, está invitada. Es muy bonito. Gracias. Gracias. Muy bonito. Y así otros foros que se hacen y el World Coffee, todos esos son escenarios donde aplico esas competencias globales en el aula y de verdad que a los estudiantes les encanta. Por ejemplo, esto de la lunada ya me la estaban pidiendo. Se va a acabar el semestre y la lunada usted no la hizo y no la hizo. Y bueno, entonces sí tenemos lunada este viernes. Empezamos a las 6 de la tarde.
Y eso ¿Qué es tal? enriquecedor cuando los mismos estudiantes buscan salir también de la misma rutina y de la misma metodología de clase magistral. Entonces, Total. es muy, muy asertivo esos procesos y esas dinámicas en donde también se vincula también a los entornos sociales, porque también pues como ya Sí, no son solamente de estudiantes, también les han invitado pues más personas, tanto yo creo que personas ajenas a la universidad, ¿cierto? Que trabajan en otras ramas, otros escenarios. es correcto, Entonces, se puede ver es correcto, también esos escenarios y esas perspectivas, esos es correcto. diferentes formas también como ellos pues, asumen esos contenidos que nosotros les estamos brindando muy teóricamente. Entonces, ya lo vemos en un ejercicio más práctico. ¿Les Porque puedo colocar por acá el banner de invitación, profe? en el mensaje de chat, Sí, sí, o en el no. mensaje de chat, ¿Está bien o no está mal? eso pues hace parte del proceso de las competencias. Pues no veo ningún problema, doctora. Lo puede compartir en el Gracias, mensaje de profe. chat. Gracias. Voy a buscar. Listo. Entonces, si asumimos cada una de esas esferas o por qué vamos a estar trabajando siempre en esas competencias globales, buscamos primero la responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad como ciudadanos, pero ya unos ciudadanos globales. Vamos a buscar también los procesos de aceptar las interculturalidades y en trasfondo siempre va a estar el pensamiento crítico. La posición de pensamiento crítico, de reflexión, es lo que hace de alguna forma latente el proceso del trabajo del individuo, de nuestros estudiantes. Entonces, si comprendemos todos estos elementos, vamos a tener como unas bases muy acertadas para poder ir desarrollando cualquier elemento, cualquier criterio dentro y fuera de las aulas de clase de las competencias. Igual se les había hecho el comentario o se hizo la apreciación. La Universidad de Santander ha estado fortaleciendo o ha estado inculcando el proceso de las competencias globales, ¿cierto? Dentro de uno de los grupos de un curso autogestionable se encontraba el de competencias globales. Entonces, cuando se inicia este proceso, se quiso darle un proceso de ajuste en cuanto a grupos y componentes de cada una de estas competencias. Son muchas, son demasiadas y de pronto son algunas las que hemos individualizado y hemos fortalecido o trabajado aún más que otras. Pero la intención es que las vamos agrupando. ¿Y para qué las vamos agrupando? Para que de alguna u otra forma demos como una característica más lineal a todo ese mismo esquema. Se sale un poquito y aquí pues sería un poco como que choca un poquito con lo que se les había dado al inicio, cuando les decíamos que saliéramos un poco de la formación básica, ¿cierto? Entonces, pero si no hay un orden, también todos vamos por todos lados y no haremos o no compenetramos el trabajo como tal. Cada uno de estos elementos y cada uno de esta organización de las competencias es como hoy vamos a seguir trabajando y darle una especie de dinámica o de sugerencias para elementos de herramientas pedagógicas. Entonces, esas herramientas las vamos a partir o las vamos a ver también desde las áreas de conocimiento y las competencias que ahondan y que profundizan cada uno de estos elementos. Entonces, por un primer momento, vamos a encontrar estas competencias para el siglo XXI. ¿Cuáles son las competencias para el siglo XXI? Las que trabajan, desarrollan las competencias interpersonales en general. De alguna u otra manera también
se va incorporando ese proceso de las competencias blandas, que también se ha ido como hablando un poco más en el momento. Vamos a ir hablando de las competencias interpersonales en ambientes globalizados y al mismo tiempo estamos hablando de las competencias interpersonales en los escenarios de sostenibilidad. Entonces, ahí, teniendo en cuenta esos elementos y esas competencias que integran todo el proceso de las competencias interpersonales, vamos a encontrar que podemos tener muchas bases para los trabajos colaborativos, ¿cierto? Si nosotros enseñamos a generar participación en los trabajos colaborativos, estamos dando aquí de alguna manera el primer paso para encontrarnos a poder solucionar problemas en cualquier escenario, en cualquier entorno. Lamentablemente creo que todos pasamos por lo mismo cuando estamos en el aula y queremos que se hagan equipos de trabajo. Lo que hacen los estudiantes es partirse por sesiones lo que se debe entregar, ¿cierto? Entonces usted entrega una parte, yo hago esta otra parte y después todos juntamos y entregamos. Entonces, esa intención de trabajo colaborativo se ha ido perdiendo. De alguna manera ya, aunque están todos sentados en grupo, no está ese proceso de diálogo, no hay esa coordinación como tal de esfuerzos. A uno de los grupos les dije, no está mal que se dividan los diferentes puntos de lo que se debe entregar. Lo que deberían hacer, porque estamos dividiendo tareas, es generar un proceso de coordinación para que de alguna manera todo ese trabajo quede muy bien estructurado, sea un trabajo mancomunado y que se pueda escuchar el punto crítico y la postura crítica de cada uno de los que integran esos equipos. Entonces, ahí es donde no solamente hay que decirles que trabajen en grupos y entreguen, hay que invitarlos a que busquen estrategias de proyectos, a que establezcan unas dinámicas de análisis de casos, ¿cierto? Si nosotros miramos, podemos hacer dentro de esos mismos estudios de caso el juego de rol. ¿Usted qué haría si esa fuera su posición, si usted tuviera su empresa, ¿cierto? Si usted estuviera en el escenario con los pacientes, si usted estuviera en un elemento más profundo, entonces en un espacio ya, imagínese trabajando y en su lugar de trabajo se presente esto. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo analizamos? Entonces, se abre siempre el proceso de los debates, a las discusiones y que de alguna u otra forma, pues cada tema va a ser controversial, cada quien va a tener su punto de vista. Entonces, aquí vamos a ir efectuando y vamos a ir organizando ese criterio. Siempre se habla del desarrollo de empatía y ese desarrollo de empatía, pues con todo el respeto un poco de los compañeros psicoanalistas, no es como esa tergiversación de la empatía clásica que se está desarrollando. Ahorita nos hablan de la empatía desde el psicoanálisis, de el ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Entonces, pero esa no es la intención. La intención de fondo con la empatía es establecer que, y hay una frase de Sartre que es muy bonita, y dice, para quien el hombre nace solo, ¿cierto? Nacemos solos, pero no nos hacemos solos, requerimos del otro. Entonces, muchas veces las personas tenemos que mirar desde adentro y ahí se construye una imaginación empática. Eso ya es una palabra muy de Husserl. Y empieza a decir, dentro de mi proceso de imaginación empática, empiezo a sospechar la realidad del otro, al componente del otro sujeto, lo que está viviendo. Entonces, mirar desde adentro, ver lo del otro y ver al otro como si realmente fuera yo, que de alguna u otra forma es una posibilidad de estar
no necesariamente sintiendo los zapatos del otro, sino más bien situado como tal, viéndonos desde ese lugar, desde ese punto, desde esa perspectiva. Entonces, esos juegos de roles, por eso siempre son un poquito llamativos. Si estamos en ese escenario, si es usted el que se le está presentando algún inconveniente, si de pronto el paciente entra en crisis, si usted está dentro de una empresa y, no sé, hay algún problema legal, si fuera su grupo de trabajo, su empresa, ¿cómo afrontaría? Entonces, aquí es donde empieza no solamente a hablar desde el escenario profesional, sino también hay que decir, bueno, pero, perdón, todos tienen también un entorno social, no todos van a actuar de la misma manera. Hay escenarios, hay sociedades en donde se permite también ciertos elementos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros también generar un proceso de recepción ante esas situaciones? Entonces, todas esas actividades involucran unas actividades en cuanto a los entornos. Y una interacción con personas de diferentes escenarios sociales y ámbitos sociales. Entonces, es donde se pueden explorar diferentes escenarios. Sergio tiene la mano alzada. Discúlpeme, muy buenas tardes. Quería Buenas pedirle tardes. un favor. Es que varios compañeros están mencionando que no ven la presentación. Ya les indiqué que revisaran el internet, pero si tú quieres, deja de compartir y vuelve a compartir a ver si se soluciona el problema. Listo, muchas gracias. Ya Muchísimas voy a gracias, seguir Aranita. la Muy amable, muy recomendación. formal. Entonces, dejo de compartir. Perdón. Estragos de la lluvia están por aquí. Y no me sale la opción de dejar de compartir. Dos debe ser en la misma parte superior derecha. Sí, estoy viendo, pero no me sale. Me sigue saliendo compartir pantalla y ventana. Voy a volverla a cargar desde el Drive, a ver si así. A mí particularmente sí me deja ver las diapositivas y le di un toquecito al celular para que saliera. Yo también estoy Igualmente, viendo las diapositivas normal. Usualmente los problemas de cuando las también las diapositivas veo es muy por bien. conexión. Sí. Sí, yo también la estoy viendo normal. acabo de ver si la portada. Sí, sigo viéndola. Pasamos Listo, a la ya siguiente. estamos. Sí, ya estamos ahí de nuevo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, dentro de ese mismo proceso, estamos hablando también de los procesos culturales, ¿cierto? Entonces, es bueno llevar los temas a que hagamos análisis de obra, no solamente de obras de arte, sino que también exploremos el famoso cineforo, ese famoso cineforo en donde damos como un vínculo, vinculamos el tema con alguna película. Entonces, ¿para qué? Las películas a veces, yo digo, a veces Hollywood tiene una imaginación gigante en donde uno dice, no, esto nunca va a pasar, pero cuando uno lo piensa, está pasando, y es así. Y tanto, por ejemplo, los problemas de bioética, siempre se pensaba a futuro, ¿sí? ¿Qué tal si, no sé, robotizamos una conciencia? Robocop, cuando salió la película, eso era un imaginario absoluto de que se pudiera implementar tanta tecnología en una persona. Y hoy en día no es imaginado, lo estamos viendo. Entonces, ahí es donde cualquier película podemos vincularlo con el tema que lo estamos abordando. Entonces, la ventaja es que sí, hay muchos temas, muchos elementos, en donde no solamente problematiza el tema como tal, sino que ya lo lleva al ejercicio práctico. Muchas veces las teorías no se ven al 100% al pie de la letra, sino hay que buscarla entre líneas. Y ahí es donde se empieza a reconocer
los procesos de explorar, no solamente los ejes teóricos, sino también las mismas emociones y las mismas experiencias que permite ir desarrollando y fortaleciendo los aprendizajes. Entonces, todo ese criterio va aumentando y va estableciendo estas competencias para el siglo XXI, que, como lo dije muy bien anteriormente, son las que estamos relacionando como esas competencias interpersonales, tanto locales como propias, y esas competencias en espacios globales. Entonces, esos son los elementos y algunas características. Como si bien se va a seguir repitiendo mucho de pronto la herramienta pedagógica del debate, y debate cineforo, pero también podemos encontrar otros elementos que pueden ser los mismos intercambios de las aulas, de las clases espejo, ¿cierto? Tenemos ya muchos conocidos en otros escenarios, en otros lugares, no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional, que pueden brindarnos sus experiencias, que pueden proyectarnos de alguna u otra forma cuáles han sido, obviamente, sus pros y sus contras en cualquiera de los escenarios, y pues de alguna u otra forma esos conflictos permite que los mismos estudiantes también se den una luz de qué está sucediendo en el mundo realmente con ese perfil, ¿cierto? Entonces, esas competencias ya en un ambiente, o pensándolo en un ambiente globalizado, invita a eso, a que nosotros aprovechemos mucho las masterclass, las clases espejo, que esos espacios de movilidad que la universidad nos ha venido brindando, los aprovechemos también al máximo. Que los estudiantes se incorporen, que no tengan ese miedo de salir un poco a observar ese mundo, ¿sí? A aventurar, repitiendo un poco como una expresión con la que inicié la conferencia. Si pasamos, el segundo de los grupos de las competencias serían todo el proceso de los espacios globalizados, como lo mencioné. Esos intercambios culturales, los grupos culturales que hay dentro de la universidad, de pronto por campus ya el número va a variar, ¿cierto?, de los grupos culturales, pero son elementos que funcionan, pueden seguir funcionando. No es que simplemente le dejemos a coordinación de bienestar este tipo de acciones, sino tratemos de que todos generemos un proceso de participación y de también desempeño en este tipo de acciones. Si hay un momento, una charla con algún artista, alguna muestra artística, invitemos a los estudiantes y, no sé, una apreciación. Vinculemos lo que se está hablando con el mismo ejercicio del área profesional en que se quiere fortalecer. Es como, a veces en un momento una profe se me acercó, me dice, no, pero es que, ¿cómo puedo, en el área de la salud, cómo puedo vincular como el espacio, por ejemplo, del espacio cultural, en una obra, en un café con arte, cómo puedo vincularlos? Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo podemos aprovechar el arte para proyectárselo al paciente, ¿sí? Para salir de ese esquema de dolor en el que está siempre el paciente, con todas las problemáticas que tenemos en nuestra sociedad actual, todas las problemáticas que tiene nuestro sistema de salud. El arte puede ser una herramienta que puede ser una curita para ese momento, para el alma. Entonces, si fortalecemos un escenario que parece muy mínimo, puede seguir agrandando los esquemas y los elementos de profundización de nuestros estudiantes. Tenemos muchas simulaciones como una especie de técnica para los procesos de capacidades de empatía. Tenemos todo lo que son los diarios reflexivos, ahí es donde podemos invitar. También
de alguna u otra manera a que nuestros estudiantes nos digan, nos cuenten esas experiencias y las emociones que tienen al actuar con diferentes personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes sociedades, de diferentes carreras. Como hago parte del Departamento de Sociohumanidades, hay algunos grupos, algunos cursos que son interdisciplinares y siempre se sientan, ya están como fragmentados, se ubican en el salón ya de una manera muy esquemática. Están, voy a nombrar carreras así como al azar, están diseño por un lado, enfermería por otro, oficio por otro, y están en grupitos, no se abarcan, y trabajamos en grupo y de una vez, entre ellos se buscan. Lo único que dicen es, diferenciamos los que tienen uniforme y ya, de resto si son compañeros que no tienen uniforme, no sabemos ni qué carrera estudian. Entonces, los agarro a veces de sorpresa y hago, pues, hay unas aplicaciones que tienen las ruletas y empiezo a crear los grupos con las ruletas. Entonces, a veces sí quedan entre compañeros, a veces queda un poquito más mixto, pero nada más el simple ejercicio de ver girar su nombre en esa ruleta y saber, esperar a ver con quién le toca, ya empieza a abrir una expectativa, y esa expectativa de trabajo con el estudiante. Y ahí empieza a analizar cómo va a trabajar, qué va a desarrollar, cómo va a hacer, y se sale un poco también pues, entre ellos ya tienen sus grupos armados, ya sabe quién es el que digita, quién es el que envía, quién es el que hace, quién es el que simplemente está ahí participando con el chiste. Entonces, son procesos que tenemos que buscar y que tenemos que agregar como un estado de conciencia. Con conciencia para que ellos también sepan que hacen parte y son miembros de un equipo y que tienen que sí o sí generar un proceso de su experiencia y su emoción dentro de ese trabajo. No es simplemente que se haga por actuar. Ya después, cuando sea en la otra clase, que me entregan los trabajos, la pregunta inicial es ¿cómo les fue? Y en el transcurso del ejercicio, de la clase, uno les va a ir recalcando cómo van, si están trabajando, qué están encontrando, y después la evaluación. Cómo se sintieron, si encontraron que les rinde más así, si es, obviamente, la mayoría dice, no, profe, uno se demora más, porque aunque sean 2 preguntas o 2 puntos los que hayan que entregar, dura uno tratando de ponerse de acuerdo, y eso es imposible. Entonces, ese pequeño el escenario de que se trate de poner de acuerdo, ya empieza a hablar un poco más de estas competencias que tengo en la diapositiva, competencia personal, social y de aprendizaje. Si lo miramos, están muy de la mano con las interpersonales. Vamos a ver más esquemas y más ideas en cuanto a los procesos de colaboración, de flexibilidad, de autorregulación y de empatía. Las técnicas de relajación, pero no la meditación práctica como tal, sino simplemente a veces los mismos estudiantes no saben toda la connotación de eje teórico, los horarios, transporte y otros esquemas con los que llegan en clase. Démosles un momento como para llamado a esa meditación, a respiremos profundo. Tenemos que aprender también a aislar los elementos. O sea, tenemos que aprender a ver qué es lo que me está perturbando y permitir el momento, y no permitir que me perturben siempre. Entonces, y hay que enseñarles. Esto es una invitación también de una ética muy estoica, de que nada nos perturbe, de que no estemos batallando por algo que está a futuro. Más bien centrémonos en el momento de la clase y veamos esas capacidades que nosotros tenemos de generar una meta a corto plazo. Entonces, aquí empezamos a fomentar ese proceso. Vamos a fomentar cómo los proyectos que también ellos van creando en el aula pueden ir dándose paso a paso. No necesariamente tienen que hacer una entrega máxima al final del semestre, al menos que tengan 1 o 2 o 3 puntos establecidos
es lo que queda más en cuenta del trabajo que se viene desarrollando, ¿cierto? Esquemas de participación efectiva, como los videos, microvideos, esos videos cortos. Ahorita son muy ágiles con las diferentes plataformas, las diferentes aplicaciones. Se pueden estar vinculando dentro también los escenarios temáticos. Eventos culturales, pero eventos culturales que abarquen, como lo dije anteriormente, más escenarios. No simplemente que sea el mismo grupo, que son los que se parten las ideas y ya. Tratemos de buscar o más elementos o que integremos de pronto, no es la típica música bafle de reggaetón sonando con diferentes carteleras, sino más bien ya los grupos culturales que los mismos chicos tienen aptitudes. A algunos les gusta que la guitarra, algunos tienen más para la expresión verbal, ¿cierto? Recitales. Entonces, ahí que sería bueno de que esas capacidades y esas artes que tienen nuestros estudiantes sean explorados y sean ahí mostrados en un momento específico del escenario semestral. Entonces, ahí es donde vemos también cómo esas competencias personales van fortaleciéndose. Tenemos la participación siempre en todo lo que tiene que ver con congresos. Las charlas, las invitaciones de algún evento, de pronto que hay en los diferentes programas, vemos que los estudiantes están sentados porque están obligados de pronto en alguna materia, ¿cierto? Fue la hora del curso, entonces nos tocó venirnos para acá. Pero entonces hay que darles como un proceso más de que se interesen más en la dinámica. Vamos a dar una apreciación de cómo, mire que este señor está hablando de sostenibilidad, cómo vamos a ambientarlo a nuestras clases, cómo nos sirve a nosotros. Si usted genera una pregunta interesante al ponente, le vamos a dar un punto extra, un punto a favor, perdón, en un proceso de evaluación. Entonces, y esto les va a romper ese hielo para no estar ahí como tan ausentes en cada una de estas charlas, en estos debates, ¿sí? Si ellos ven la dinámica tan nutrida de conceptos que hay en cada uno de esos escenarios, hasta un simple workshop, es muy interesante en donde ellos ven esa realidad de nuestras áreas de trabajo. Entonces, y las visitas de campo. La ventaja que tenemos hoy en día con estas herramientas tecnológicas es que ya podemos generar algún vínculo con alguna empresa o con algún escenario fuera, ¿sí? Entonces, ya hay muchas empresas que tienen esas visitas virtuales en donde son experiencias casi que 3D. Entonces, la invitación siempre es como, tenemos que sacar el ratico y no simplemente cumplir por cumplir, sino en realidad hay que buscarlo, si ya tenemos el vínculo, ya después es muchísimo más fácil. La universidad nos apoya mucho, ¿cierto? Con su oficina de internacionalización. Nos brindan también muchos convenios, muchos escenarios que podemos ir indagando, podemos ir investigando, que podemos aprovechar en cada uno de estos elementos. Tenemos las competencias cívicas. Estas competencias cívicas siempre van de la mano a buscar el proceso de dignidad, ¿no? Esta dignidad humana, que pues de alguna u otra forma no es quedarnos con el ejemplo de que ya voté, ya hice mi participación ciudadana. No, esto va un poco más allá, para que de alguna u otra manera nosotros tomemos una conciencia de que tenemos un proceso de coexistencia, y esa coexistencia es aceptar la dignidad del otro. Entonces, son esas dinámicas que se quieren ir replanteando.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta el momento. Ya puedo poner el link de ingreso. Hay un micrófono encendido, no sé si es que vaya a participar o se le incendió de pronto de accidente. Sí, profe, efectivamente, escenarios de práctica y de enfoque de dignidad humana tenemos muchos. Yo pienso que en todos los escenarios, siempre que haya seres humanos, ahí está el componente humanístico y de dignidad humana. Y sí, lo que su merced dice es cierto, la universidad nos permite, nos favorece llegar a muchos escenarios. Yo lo hago de muchas maneras, nutro la pedagogía, la enseñanza con otras visiones, con otras personas que vienen y hablando de lo mismo, pero de manera diferente. Entonces, eso es interesante para los estudiantes. Verbigracia, otra estrategia es el World Coffee. Entonces, también vienen, es café mundial, donde todos los participantes a este café mundial pues dan su apreciación sobre unos aspectos que se están tratando allí para reflexionar y ayudados por las visiones interdisciplinarias de gente que viene desde afuera, que nos visita a este café mundial, y los estudiantes pasan por todas esas estaciones de café y se nutren y preguntan lo que ellos quieran preguntar, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Y los foros y todas estas, e ir a otros lugares también, es bien importante visitar instituciones, es bien importante. Y virtualmente, por supuesto que sí. Gracias. Por ejemplo, cuando uno visita, hablando de derechos humanos y de inclusión social, por ejemplo, visitas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la parte de audiencias, allí pueden los estudiantes apreciar cómo, primero, qué asuntos se llevan, vamos a decir, por derechos humanos o por inclusión o por derechos humanos de personas con discapacidad. ¿Qué asuntos se llevan allí? ¿Cuál es el debate que se presenta? ¿Cuáles son las pruebas ante las vulneraciones de derechos por el país que ha sido llamado a juicio? Y ellos pueden presenciar desde la virtualidad esa audiencia y nutrirse de escenarios, de pruebas y de debates y de violaciones a los derechos humanos. Gracias, profe. Gracias, doctora. Sí, de hecho, ahí también una de las propuestas que traigo a colación es esos talleres de resolución de conflictos. Mirar de antemano, establecer como esas problemáticas, ¿no? Las problemáticas que se están desarrollando, cuáles son de alguna u otra forma los problemas que se están generalizando o que se están viendo como más extendidos en los diferentes sectores y cómo los trabajan. Entonces, todos estos proyectos de desarrollo sostenible, todas estas iniciativas que también se vienen creando, hay unas campañas de sensibilización. Entonces, ¿cómo podemos aportar? Obviamente no vamos a solucionar a gran escala, sino yo puedo dar mi granito de arena y desde mi área de formación puedo vincular con este trabajo, puedo estar haciendo este tipo de seguimiento, este acompañamiento. Ese es como una de las estrategias que se puede dar. El inicio del curso, damos un mapeo de esas iniciativas civiles que también se están generando, los voluntariados globales y cómo podríamos nosotros hacer aquí procesos participativos. Entonces, esos juegos de roles que les decía en un momento hacen parte en este criterio. Si bien de pronto dirán, no, es que para hacer una participación más presente en ese esquema y en ese modelo de trabajo, pues puede ser más engorroso, dirán. Pero alguien dice, al menos traigámoslos a colación en clase para que se vea lo que se esté proyectando a nivel mundial, lo que se está trabajando y cómo se está trabajando. Entonces, esta es una promoción para abrir escenarios de planificación social
Y pues también se está hablando de las famosas incubadoras de ideas que desde hace mucho tiempo atrás se vienen dando, ¿sí? Sí, señor, el certificado se da, voy a hacer un paréntesis, qué pena, es que alcancé a ver el mensaje. El certificado se entrega, pero al correo o por el escenario del aula, del aula Génesis, no, se debe enviar la evaluación. Cuando evalúen el curso, sí se les empieza a generar el proceso de certificados. ¿Listo? Las competencias comunicativas son mucho más amplias, también en el proceso de que está buscando el criterio de la ciudadanía global. Estas competencias comunicativas de alguna manera generan proyectos pues, que hace una conciencia de participación y de cómo voy a comunicar esa participación que voy a fomentar. Entonces, nosotros vamos a ir combinando un poco todo lo que hemos estado hablando en cuanto a competencias interpersonales, competencias cívicas, de razonamiento crítico, ¿sí? Y se empieza a hablar ya de un proceso de experiencias de comunicación en diferentes entornos. También todas las aulas, en todos los cursos, tenemos que presentar alguna actividad, ¿cierto?, que contemple otro idioma, 1, 2 o 3 idiomas, los que queramos. Por lo general siempre proyectamos al inglés. Pero también se puede darle al estudiante un proceso de incitar a que genere unos proyectos de traducción, no solamente de lo que se está hablando en un artículo que se puede pasar o rastrear por una aplicación, sino que haga un recurso de diferentes culturas y lo apropie más a su escenario del área de formación, y ahí sí empecemos el esquema de traducción. Los conceptos técnicos en las áreas varían mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dar también ese escenario de darme a entender a unas comunidades, perdón, a pequeñas comunidades, a pequeños escenarios, si de alguna u otra forma vamos a tener interrumpido el proceso de comunicación? Entonces, la intención es, dentro de las mismas aulas podemos ir creando clubes de idiomas. Aquí vamos practicando, vamos compartiendo conocimientos, de pronto algunos estudiantes tienen más pericia que otros en el idioma, se pueden hacer un acompañamiento, ¿sí? Dentro de las mismas actividades, no que las hagan en casa, sino que las hagan ahí. Damos un espacio de 15, 20 minutos, que el estudiante lo veamos trabajando ahí. Hay un primer ejercicio que uno puede, pues, decirle al estudiante, la primera lectura, ¿qué entendemos, cierto? Por lo general uno es, yo leo en inglés, pero no lo hablo. Entonces, bueno, el primer rastreo, ¿cómo lo reconocimos? ¿Qué palabras se me dificultó? Y empecemos a entablar un debate entre esos procesos que los mismos estudiantes pueden ir, de hecho, fortaleciéndose en esos elementos que sienten que no son muy fuertes en el que hacer. Entonces, ahí podemos utilizar muchos aplicativos, podemos abrir podcasts, ¿sí? En cualquiera de los escenarios, para cualquiera de las competencias, hacer uso de los podcasts. Esto permite y agiliza también los procesos de aprendizaje. Entonces, va a ir buscando que ese reconocimiento de que hay otros, es lo que se habla del reconocimiento de la otredad, es donde también se permite que se vinculen las diferentes experiencias, las diferentes perspectivas que hay dentro de los entornos. Entonces, los debates también son, pero siempre he sido como muy amiga de los debates, porque se pierde el miedo a dar mi opinión, ¿cierto? Se pierde el miedo a que lo estén juzgando. Y pues también se implementa un poco y se les recarga al estudiante que como el escenario académico no es de tomarse las apreciaciones de los demás como un ataque personal.
simplemente son diferentes modelos de pensamiento, diferentes ideas para solucionar algún tipo de conflicto. Entonces, son elementos que van a transformar también un poco las iniciativas y las mentes de nuestros estudiantes. A veces no opinan, ni siquiera comparten algún tipo de mensaje en clase, ¿cierto? No generan participación alguna, por eso, por el miedo de que se burlen, por el miedo que lo rechacen, por el miedo a que se den una mala idea, y aquí es donde también tenemos que ir direccionando un poco el esquema de lo que se está proponiendo en ese proceso de debate. Hay temas que son muy controvertidos, son diferentes escenarios, pero de alguna u otra forma son propuestas que incitan a este diálogo intercultural. Entonces, podemos investigar, podemos gestar y podemos crear, que de alguna u otra forma va a transformar ese problema en un escenario de oportunidad, ¿sí? Entonces, ahí también es donde tenemos que cambiar un poco esa idea de que si yo digo algo, todo el mundo va a venirse encima, va a pelear conmigo, voy a ser el malo, porque la intención es que obviamente se resuelvan los conflictos y se vean las diferentes perspectivas y los diferentes escenarios. Vamos a ver las expresiones culturales, ¿sí? Hay mapas culturales, a veces no, todos en el salón de clase vamos a encontrar diferentes raíces y diferentes estudiantes de diferentes regiones. Y de pronto que han tenido oportunidad de vivir más en algunos territorios que en otros. Entonces, cuéntenos qué han encontrado, qué saben, qué tradiciones tienen, ¿cierto? ¿Qué considera importante? ¿Cómo vamos fortaleciendo procesos de identidad en cada una de esas experiencias que tenemos de vida? Entonces, ahí es donde les hablé anteriormente de esos festivales culturales. Vamos a hacer nuevamente aprovechamiento de todo lo que tiene que ver las aplicaciones, los diferentes procesos que la tecnología nos trae, y podemos también hasta hacer proyectos artísticos, ¿sí? Aquí es donde el estudiante puede empezar a identificar su identidad dentro del mismo escenario social, sin que se sienta un poco como desorientado en esa búsqueda de su identidad como tal. Vamos a ir pasando a las competencias de apreciaciones y expresión cultural, perdón, que es como muy de la mano a lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, con cada uno de estos talleres de arte, con cada uno de estos pequeños juegos o pequeñas exploraciones que se puedan estar desarrollando, pues aquí pueden ir creciendo ideas de proyectos. Podemos analizar de pronto una problemática desde esos escenarios. ¿Qué días estábamos trabajando con el curso de socioantropología con los ingenieros, futuros ingenieros de sistema, y les decía, vamos a trabajar una tribu urbana, y esta tribu urbana vamos a buscar, ustedes creen una pregunta problema y después observen a las personas en el centro comercial, obsérvenlos en el parque, aquí mismo en la universidad, cómo se comportan, qué rasgos tienen, si tienen algún código de vestimenta, si tienen algún código de habla, y mismo en el curso se fue desarrollando y se dieron cuenta. Ahora, bueno, vimos todo esto, ahora ustedes, ¿qué pueden introducir desde la ingeniería? ¿Qué les pueden brindar a ellos sin que se atropelle a la cultura? Entonces, empezaron a salir ideas innovadoras, ideas chéveres, que de alguna u otra forma fueron dándose cuenta de que hay que también respetar de pronto los mismos escenarios y costumbres de las culturas. Entonces, voy a proponer, pero la intención no es chocar, simplemente es que darles una facilidad a esta problemática que vi que tienen con esta cultura. Entonces, son pequeños proyectos,
son análisis que se vienen desarrollando y pues son pequeños talleres que se van creando también en el mismo aula de clase, que más adelante se puede dar o se puede componer como un proceso de exposición. Entonces, cualquier esquema se puede abordar dentro de esa línea y dentro de ese pensamiento. Las competencias matemático-científicas. Bueno, anteriormente les dije que cada competencia pues tiene un proceso de saberes, ¿cierto? Entonces, en estas competencias matemático-científicas siempre está presente todo lo de sostenibilidad, todos los procesos medioambientales, todas las gestiones globales, porque es la dinámica de cómo vamos a generar herramientas dentro de los mismos esquemas de las culturas. Entonces, podemos establecer muchos proyectos, pequeños proyectos de aula que ya los hemos venido también desarrollando mucho, pero no los veamos como un escenario simplemente abarcar una sola pregunta. Incitemos a que los mismos estudiantes promuevan las preguntas, problemas que se pueden ir desarrollando, que ellos mismos desarrollen los trabajos con las comunidades y que obviamente hagan parte de toda esta naturaleza que hay, pues todo este ambiente ético, axiológico que se da dentro de los diferentes escenarios. Entonces, no solamente es tener el respeto hacia el cuidado del otro, hacia el individuo, hacia las demás personas, sino también el cuidado al medio ambiente, ¿cierto? A las otras especies, que hay que generar conciencia. Nosotros no simplemente estamos sirviéndole a la humanidad, estamos sirviendo al mundo. Entonces, de alguna forma hay que aprender a soltar los esquemas tradicionales y renovar. Por aquí también en algún momento les traía todo lo que es estos webscapes, sí, interculturales. Y aquí podemos darle las diferentes bases de datos que manejamos, los diferentes escenarios virtuales que tenemos para recopilar información. Lo único que tenemos que hacer es obviamente irlos direccionando. ¿Qué tanto podemos utilizar? ¿Qué tantos temas podemos abarcar? Y que obviamente hay mucha información también innecesaria e irresponsable en la web. Entonces, ¿cómo también debemos trazar los límites y buscar elementos básicos dentro de ese esquema? Aquí es donde empezamos ya a hablar todo lo que es la competencia digital. Tenemos que ver la digitalización de las empresas, todo lo que es ese elemento de los conocimientos compartidos. Tenemos que tener en cuenta que nuestras nuevas generaciones se mueven mucho más en el ámbito de las redes sociales. Entonces, las redes sociales también hay y brindan espacios educativos. Todos hacemos parte de pronto de algún grupo en el Facebook de un área específica que a nosotros nos interesa. Entonces, no todo siempre es como una pérdida de tiempo, como a veces se quiere ver, sino ahí es donde está ese ocio productivo. Esas comunidades en Twitter, en Instagram, en TikTok. ¿Qué días en el salón de clase les pedí a los estudiantes que hicieran un video y lo enviaran? Pero lo único que le pedía y les recomendaba era que si era en TikTok, pues tenía que dejarlo pues, al público. Y lo dije porque yo no tengo una cuenta de TikTok. Y los estudiantes, obviamente, abrieron los ojos. ¿Cómo es posible que no tenga una cuenta de TikTok? Pues, yo sí, no tengo cuenta de TikTok. Por mucho, pues soy generación Facebook todavía. Entonces, ahí es donde también yo quedé pensando, y yo, bueno, los estoy incitando a que busquen, fomentemos las redes sociales, procesos educativos, pero también estoy apartada de esos elementos. Entonces, hay que crear comunidades virtuales, hay que interactuar también en estas diferentes redes, en los wikis colaborativos, y hay que tener un poco más esa apertura a la digitalización como tal. Eso genera un impacto global
eso siempre, ya no solamente los estudios de casos, sino una simulación mucho más grande, puede generar también unos procesos de reflexión, ¿sí? Y pues, de alguna u otra forma, son elementos que se quieren buscar y que se quieren establecer. Algunas otras actividades como extra que se pueden dar, bueno, en un proyecto que se está desarrollando, se habla de pasaportes, ¿cierto? Los pasaportes culturales y globales. Aquí se puede hablar en nuestras aulas de clase también ese pasaporte cultural. Entonces, marquémosle ese pasaporte con los diferentes aprendizajes de los diferentes entornos, de las diferentes culturas, diferentes gastronomías, ¿sí? Y vamos marcándolo. Apartemos un poquito también ese escenario para esa vivencia. Tenemos pues las mesas redondas. Muchas veces en las clases ya nos acostumbramos que el orden es los estudiantes atrás, todos en una silla, en unas hileras, ¿cierto? Bien establecidas, bien organizadas. Hemos perdido un poco el esquema de la mesa redonda, también por el número de estudiantes en el aula. Pero podemos hacer subgrupos y en esos subgrupos idear un proceso de temas y esquemas de problemáticas, de dilemas, para que esas mesas redondas no se pierdan como tal. Ahí es donde ellos van a interpretar esos diferentes problemas, esos diferentes orígenes, los diferentes libros, y algunos autores, algunos prefieren más, han buscado, han indagado, porque no se quedan con lo que les da uno en clase, ellos buscan más información. Entonces, ¿qué más han buscado? ¿Qué más tienen? Y se pueden ir brindando estos elementos. Entonces, todos estos criterios hacen parte de lo que es competencia global. No sé si hay algún tipo de participación, de intervención. Profe, efectivamente, unos videos en YouTube, yo a un grupo de estudiantes les dije, bueno, van de esta política pública de relaciones familiares, pues hay muchas cosas que, mire, ni ellos siendo estudiantes de derecho los conocían, mucho menos cualquier persona. Entonces se generaron unos videos cortos, máximo, el más grande fue de 2 minutos, era un minuto y algo, para que llegue a comunidad que uno no sabe quién está viendo eso, pero enterándose de cosas puntuales en cuanto a la política pública que hay para la familia, que eso nos incumbe a todos. Entonces eso hago. Y en otras actividades, por ejemplo, con problemas reales, con gente real, ir a la comunidad a replicar un método alternativo de solución de conflictos en una comunidad, sobre un problema real y en una comunidad real, donde ellos pueden ejercitar esas técnicas de llegar a una conciliación extrajudicial o en equidad. Gracias, Doc. Sí, señora. De pronto algún compañero de ciencias básicas dice, bueno, pero yo todo esto, ¿cómo lo voy a implementar en una clase de cálculo? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde también vemos, por ejemplo, en un escenario social, una comunidad en específico, ¿cómo hacemos para que de alguna u otra forma este cálculo que a todos le tenemos miedo sea bien visto? O cómo ellos en una comunidad de pronto que no tenga muchas oportunidades, ¿cómo podemos brindar o darles un apoyo para que tengan un acercamiento y ellos vean cómo pueden aprovechar esta herramienta del cálculo, ¿cierto? Entonces, es unos elementos que podemos ir sacándolos del aula. A veces, como dijo la profesora, sí, podemos ir a hacer las visitas a las comunidades, pero de pronto también a veces los grupos de pronto no es muy factible por la dinámica que tiene cada una de las asignaturas. Entonces, pues aprovechemos aquí esas simulaciones virtuales y busquemos algún video, como dijo la doctora, y vemos en YouTube
cómo sobrevive, cómo sobrelleva esa comunidad ciertos problemas y cómo nosotros podríamos hacer un proceso de solución, ¿sí? En el chat me están compartiendo información, me dicen la profe Rosa Medina, proyecto de aula desde el 2017, desde la biología, cómo educar para prevenir enfermedades. Se hace proyección social y aprendizaje significativo. También hacen video corto que publican en canal YouTube, creado para este. Sí, y como lo dije al principio, de pronto cada uno de ustedes tienen algunas actividades que pues desarrollen aún más y mejor que otras, ¿cierto? Y esto de pronto permite nuevas iniciativas. En algún momento también en otra capacitación con otro tema, una profesora me dijo, no, yo les hago un bingo en clase. Entonces, ¿cómo les va a hacer un bingo en clase de medicina? Entonces, nos explicaba, y uno vea un juego tan tradicional y lo transforma para el escenario de la clase. Y cambia totalmente el esquema también de la clase magistral y se sale de los parámetros y el estudiante está con más acción y más participación y más interesado en los temas. Esto es una temática muy, muy amplia y es muy abierta. Cada vez que leo mucho sobre competencias globales y uno dice, no, pero es mucha información y cada vez sale más cómo se puede concretar. No lo podemos concretar, simplemente podemos irlo como evolucionando a la par de toda esta información que podemos tener y que de alguna u otra forma, de pronto son elementos que hemos venido trabajando tiempo atrás, pero que nuestra misma rutina nos ha dejado como a ciegas, ¿no? Y si no está, no hace parte de mi rutina básica y de mis herramientas pedagógicas elementales, entonces no son útiles. ¿Por qué mencioné o por qué vieron mucho el debate y Cineforo? Pues el Cineforo se presta mucho para el debate. Y pues los debates porque pues como buena filósofa generamos esa reciprocidad, el diálogo. Sin diálogo no podemos tener un proceso de aprendizaje mutuo, muy mayéutico, ¿cierto? Esa metodología mayéutica es muy vital. Entonces, para salir de ese esquema, a veces en las clases, hasta los mismos estudiantes, algún comentario que puede ser un poco descabellado y fuera de la clase, lo podemos traer, no lo podemos dejar perder. O algunas experiencias, ellos cuentan, cuando empezamos a hablar de algún tema, uno les dice, mire que en tal comunidad puede pasar esto. Y ellos dicen, ay, sí, mi tía me contó, mi abuelo me contó, yo vi en un noticiero, yo vi en red social, esto pasó y se empieza a ver ya un esquema de concentración y de alguna forma de análisis crítico de la realidad. Como lo dije anteriormente y pues para los que de pronto conectaron más tarde, la invitación siempre era a buscar un proceso de que motivemos ese espíritu de aventura en nuestros estudiantes, en que aventurarnos con la sorpresa, con la duda, con todo esto es que se hace con la filosofía, pero no solo filosofía, sino se hace cualquier tipo de conocimiento, ¿cierto? La verdadera aventura de conocimiento es salir a explorar, es no dejar que esa imaginación que en el momento mencioné falte. La facultad de la imaginación es la que tenemos que seguir proyectando y motivando en nuestras aulas de clase. Y pues que de alguna u otra forma es lo que inspira a que humanicemos aún más el mundo, a que de alguna u otra forma generemos conciencia de que, como dice Bernardo Toro, si no nos cuidamos entre todos, podemos perecer como especie, porque de individualidad no somos. 100% se ha demostrado que somos colectividades. Entonces, muchas gracias por estar muy atentos, muchas gracias por su participación muy puntual. Ya les compartieron por el chat la lista o el enlace de asistencia. Espero que tengan una muy bonita noche y pues que puedan descansar. Gracias, profe, excelente. Muchas gracias.
Feliz noche Muchas para gracias. todos. No está, no está el, Gracias, el, profe. el Bueno. enlace de asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Lo puedes profe. volver a compartir? Muchas Ya gracias. nuevamente lo voy a compartir. ¿Listo? Deme un segundito. Buenas noches, con Sería muchísimo bueno si nos gusto. comparten la presentación. Bueno, que pasen buena noche. Voy a enviarle la presentación a la doctora para que ella los envíe por correo. Igualmente la grabación va a quedar cargada en la página de desarrollo profesoral, en la página de YouTube, Sí, para que tenemos ustedes ahí. visualicen todas las capacitaciones que se han realizado durante este semestre. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, feliz noche, muchas gracias. Igualmente. Dios los Muchas bendiga. gracias, hasta mañana. Hasta luego. Muy excelente, profe. Muchas gracias. Profe, Bueno, una buenas noches para todos. preguntita referente al link de asistencia. Lo compartieron ya por el chat del grupo de la De Teams, sí. capacitación, sí. Acabo nuevamente de compartirlo para que ingresen. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, profe, muy Gusto. amable. Excelente. Buenas noches. Muchas gracias. Amable. Profe, qué pena, no entendí por dónde es que estaba el enlace de asistencia. En el chat, profe, en el chat de la reunión se encuentra el enlace. Yo estoy acá, pero no lo... Ah, es el que dice herramienta. Ah, ya lo encontré, profe, gracias. Profe, yo tengo una inquietud, es que ya llevo 3 formaciones y aún no recibo el certificado. ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Quién me puede colaborar? ¿A dónde escribo? Para la profe que pregunta, comunicarse con la Oficina de Desarrollo Profesoral. Puedes llamar a la extensión 4158. Esa es la extensión de 4158. ¿O me puedo dirigir a la oficina acá en Valledupar o debo hacerlo allá en Bucaramanga? Ah, tú eres de Valledupar. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Tendrías que consultar directamente a la Oficina de Desarrollo Profesoral de Valledupar. Ah, perfecto. Para que verifiquen lo del tema del usuario, los correos, porque hay veces fallan, porque no hay una concordancia dentro del aplicativo y los correos que les dan talento humano, entonces eso hace que también hayan inconvenientes. Listo, perfecto. Entonces yo me acerco mañana a la oficina. Muchas gracias, bendiciones. Vale, hasta luego. Muchísimas gracias, muy interesante, de verdad. Gracias. Con mucho gusto, muy feliz noche. Gracias. Aló. ¿Sí? Yo soy docente del área de Campus Cúcuta, ¿sí? Y la pregunta es si la capacitación de la semana pasada, el curso que se orientó, ya estará cargado para la evaluación, porque es que no lo veo en Galileo aún cargado y sale por aprobar. ¿Tiene algún conocimiento? No, espérame un segundo, no sé si Richard nos va a dar información. El que orientaste la semana pasada, ¿lo recuerdas? Sí, sí, señor, pero ya es directamente con la doctora Concepción, entonces Richard, si está por aquí, no sé si tenga conocimiento del certificado de la capacitación de la semana pasada. ¿O qué debo hacer? ¿O dónde lo puedo solicitar? Porque en Galileo no aparece para ser evaluado. Entonces, voy a comentarle ya mismo al secretario, porque no lo veo por ahí conectado. Y le pregunto para que estemos pendientes. Bueno, Doctora, muchas gracias. Por lo general, lo que me pasó a mí con otras capacitaciones es que lo estaban demorando como 1 o 2 semanas. Entonces, Esa es estrategia para un clima laboral, ¿cierto? No, competencias globales. Competencias. Bueno, tengo esas dos. Estrategia para un clima laboral óptimo y competencias globales. No, esa, la que acabamos de terminar, es competencias globales. La de la semana pasada. La semana pasada es competencias globales y la de hoy se llama herramientas pedagógicas para las competencias globales. Para las competencias globales en el aula. Perfecto. Sí, esa es la de competencias, herramientas. La semana pasada era
Competencias globales, sí, pero no está, aquí lo estoy revisando y tampoco sale. Muchas No, gracias. muchas gracias, feliz Bueno, noche. buenas noches, feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias.